Ces réseaux sociaux avaient promis de relier, ils ont fragmenté. Ils avaient promis d'informer, ils ont saturé. Ils avaient promis de divertir, ils ont enfermé. Le constat est sans appel. Nos enfants lisent moins, bougent moins, dorment moins, se comparent davantage. Il me semble que nous pourrions et que nous devrions nous rassembler derrière un combat simple et essentiel, refuser que l'enfance devienne un marché et que notre jeunesse soit le terrain de jeu des algorithmes. Et donc la stratégie, c'est interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans. Et on va beaucoup mieux préparer les jeunes à cela, ce qui fait qu'on aura, c'est ce qu'on croit profondément, moins de comportements addictifs. Puis la deuxième chose, c'est l'interdiction assumée du portable. Je pense que vos jeunes sont plutôt lycéens, donc le portable n'est pas interdit. Donc comme c'est que l'établissement qui fait, il y a moins de consensus. On l'avait fait dans les collèges de manière expérimentale, on l'a généralisé donc en septembre dernier. Les retours qu'on a, je parle sous le contrôle s'il y a des enseignants ici et des rectorats, c'est que ça marche plutôt bien. Parce que comme c'est une interdiction nationale, c'est assumé. But what you don't realize is that the consequence of you being on this free product is the pilfering of your privacy for profit. Your data is being bought and sold, and the consequence of that is you're being categorized. Are you a influencer, or are you someone who can be influenced? So this is an entire economy built on your data. And by getting you addicted to it, they're able to get something for free that they would otherwise have to pay for. Il y a évidemment un enjeu de santé mentale pour les jeunes parce qu'on sait que passer 3 heures, 4 heures, 5 heures par jour à scroller sur des vidéos qui sont parfois des vidéos violentes, évidemment que ça a un impact sur la santé mentale et globalement sur le développement des jeunes. Mais au-delà de ça, c'est un enjeu aussi d'indépendance pour nous, pour le cerveau de nos enfants. Parce que derrière ces plateformes, il y a des puissances qui utilisent aussi ces plateformes pour quelque part coloniser un peu les esprits. Quand on voit que certaines de ces plateformes viennent de pays qui les interdisent dans leur propre pays pour leurs propres enfants. Vous voyez bien ce qu'il y a derrière. I think what's important is not just that it's addictive, but it's the consequences of those addictions. And so, for example, you see these tech companies, whenever another tech company starts taking away from their audience, figure out, well, how can we get to more teenagers? Oh, let's go into schools, for example. And then, of course, you see the consequences of them being in schools. They're distracted. They're not paying attention. And so it's not just the addiction, but it's the consequences of those addictions all the way through the education of our children that are really important. El tema está planteado. Vamos a charlarlo con un invitado muy especial que ya nos presenta Félix Taylor. Exactamente, Daniel. Nuestro invitado de hoy es Sergio Arribá. Él es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, magíster en Administración y Políticas Públicas, egresado de la National Defense University de los Estados Unidos, profesor titular de Derecho a la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de Ciberseguridad de la Universidad Nacional Raúl Escalabrini Ortiz y da clases como profesor invitado en varias universidades internacionales. Profesor, gracias por estar con nosotros. Daniel, mucho gusto. Bueno, hace mucho hincapié el gobierno de Macron en que la idea es proteger a los chicos y a los adolescentes por el riesgo que corre la salud mental con las redes sociales. Tenemos que pensar en ese extremo. Sí, a ver, Manuel Macron ha tomado una decisión política de Estado referente a un proyecto de país y un modelo de sociedad basado en poder direccionar esta idea, que no es un tema menor, porque la pregunta desde un punto de vista jurídico también es cuál es el daño causado. Es decir, acá debería existir un daño causado para generar una norma jurídica que esté regulando y restringiendo libertades. El proyecto que fue aprobado en la Asamblea Nacional por 130 votos a favor, 21 en este caso en contra, presenta 2 artículos muy puntuales y 2 artículos que hablan de 3 palabras complejas en la redacción jurídica. El primer artículo se refiere a la prohibición. El segundo artículo se refiere a la verificación y al mismo tiempo a la sanción. Entonces, por un lado, lo que hace el Estado es promover un sistema de prohibición donde establece una edad puntual a los menores de 15 años que se le impida el acceso a las redes sociales y al mismo tiempo está delegando este sistema de prohibición a las empresas prestadoras, proveedoras del servicio. Es decir, está determinando a un responsable de estas acciones. Por un lado, restringe la libertad de una condición humana, de una persona humana menor de 15 años, establece la responsabilidad a un proveedor y al mismo tiempo, en la parte de la verificación, lo que termina siendo este acto jurídico es responsabilizar también al Estado, porque las empresas proveedoras van a tener que generar un sistema técnico para que con la intervención del Estado se pueda comprobar fehacientemente que la persona que accede
básicamente verifique la edad correspondiente. Y si existiera una anomalía en este procedimiento, se establece la sanción. Y la sanción alcanza el 1% de la facturación mensual. Y estamos hablando básicamente de emporios tecnológicos como los 3 que están siendo estigmatizados en el caso francés, que se refieren a las aplicaciones, por un lado, de Snapchat, por otro lado, de Instagram y por otro lado, de TikTok. Claro. Entiendo que la verificación sería similar a la que ya se aplica en Francia con las páginas pornográficas, ¿no? Que tienen que, no recuerdo si es poniendo su documento, sacándose una foto. Tengo una pregunta quizás que es más amplia o incluso más filosófica, pero lo planteaba un poco fuera del aire, porque entre los planteos que se hacen es, bueno, los daños que pueden llegar a ocasionar, como decía Dani, en cuanto a la salud mental, y esto que se habla mucho, bueno, de las comparaciones o lo que puede significar para un menor de 15 años, pero que en definitiva los mayores de 15 años tampoco escapan un poco a eso. ¿Cómo lo ves, sobre todo esto, pensando en los daños que causan, porque hace referencia específicamente a algunas redes sociales? Entiendo que otras que pueden llegar a ser consideradas más educativas o que pueden llegar a necesitarlas para la educación se permitirían. Bien, ahí tenemos, diría, un par de aspectos a considerar, ¿no? La primera cuestión puntual, si tratamos de hablar de daños, uno racionalmente está en condiciones de sostener que metodológicamente todavía no tenemos indicios para comprobar los daños causados. Ajá. ¿Por qué no tenemos indicios? Porque si rápidamente hacemos una evolución cronológica, la primera, en el mundo de Internet, la primera página web con interacción se dio en el año 1995. Si querés, 10 años después, en el 2005, aparece una primera manifestación de un dispositivo tecnológico que se puede interactuar. Y después estamos en el 2025, tenés un punto de quiebre que es con el COVID y después tenés la inteligencia artificial. Es decir, nosotros pasamos de la inteligencia artificial básicamente con un antecedente que fue el aislamiento. Lo que digo es que si vos tomás la primera página de interacción 1995, la utilización del primer dispositivo tecnológico, y estamos en el 2026, y tenés unos 20 años donde vos decís, ¿es tiempo suficiente para comprobar cuáles son las consecuencias del daño causado en la utilización de un dispositivo? Yo creo que metodológicamente no es tiempo suficiente. Yo creo que en una década vamos a ver las consecuencias de lo que es la utilización de los dispositivos tecnológicos. Porque rápidamente, si tomo el parámetro con Argentina en los índices internacionales, vos fíjate que Argentina, comparado con Francia tiene 68 millones de habitantes, Argentina tiene 46 millones. Tenemos situaciones muy distintas en relación a la utilización del teléfono. Nosotros, por ejemplo, tenemos un promedio de 8 horas 41 minutos, si querés 9 horas redondas, de utilización diaria de dispositivos tecnológicos. Por persona. Por persona. 9 horas en Argentina, el dato puntual es 8:41. Incluidos los chicos. Incluidos los chicos. Ahora, esas 9 horas, básicamente, si vos la multiplicás por 30 días, te da 270 horas. Si la multiplicás, básicamente, por un año, tenés 3.285 horas. En pocas palabras, hay 5 meses, de 12 meses en el año, 5 meses que se nos está yendo la vida en promedio, atravesada. Hay gente que es mucho más. Para que dé ese promedio hay gente que... Claramente, tenés situaciones más extremas. Entonces vos me decís, el caso de Francia, vos fíjate que es menor. El caso de Francia es menor. Francia está en 5 horas 45 minutos. Lo que pasa es que tenemos sociedades distintas, políticas de estados distintos y básicamente proyecciones jurídicas distintas. Es decir, vos lo que tenés en un escenario jurídico es, en un extremo es la prohibición, en el otro extremo es la promoción. Y en el medio tenés la integración. Francia ha optado por un extremo que es la prohibición, argumentando un tema de salud mental y el desarrollo de un modelo de sociedad determinada. La República Argentina, comparativamente en este escenario jurídico, adopta el otro extremo, básicamente que es el de la promoción, intentando también una situación tecnológica y económica que es la integración. Porque también no es un dato menor a pensar en los adolescentes de que el dispositivo tecnológico, un teléfono celular, en pocas palabras, es el único mecanismo de acceso a la información y de conectividad desde un punto de vista social que tienen en la vida. Entonces, restringirlos puede tener también sus consecuencias. ¿Y qué tan fácil es la aplicabilidad de esta ley? Porque a veces quedan muy lindos para los discursos políticos, en la votación en el Congreso, en los titulares en los diarios, pero después, ¿es factible de llevar a la práctica? Bien, desde un punto de vista que está planteado, uno podría tomar parámetros en Argentina, que nosotros no tenemos regulaciones
en los colegios, que es el primer antecedente. El primer antecedente es regulación escolar, no es regulación social a nivel internacional. Entonces vos tenés regulaciones escolares en Australia en diciembre del 2015, después tenés ya regulaciones básicamente escolares en Francia, tenés regulaciones que van a un modelo de sociedad ahora también en Francia, que se aplicarían 1 de septiembre del 2016. Y después tenés en ciertos países, ahora vos me decís, si uno toma el parámetro australiano, diciembre del 2015, vos ya tenés una temporalidad que te permite medir la efectividad de la aplicación de estos procedimientos. Y te diría que la efectividad es relativa, porque el proceso de verificación, desde un punto de vista tecnológico, puede ser certero. Puede ser certero, el antecedente que digo lo podemos aplicar en Argentina con los mecanismos de las plataformas económicas. Para poder acceder básicamente a una plataforma económica digital de una institución financiera o bancaria, aparecen distintos procesos a través de temas biométricos, de huellas digitales, básicamente de mecanismos de rostros faciales. Y uno puede decir, ese acceso es, en su gran mayoría, es un acceso exitoso. Ahora, esto no implica que ese acceso exitoso al mismo tiempo pueda ser salvado. Y puede ser salvado de múltiples formas. Una primera forma es que si me impiden el acceso a determinadas plataformas, se cree otra plataforma con otro mecanismo, con otros algoritmos y desde otro lugar en el sistema internacional. Incluso puede haber padres que, ya sabemos que hay padres que hasta entretienen a los hijos de esta manera, entonces le pueden dar su propio aparato. Claramente, a ver, yo lo que digo en estas situaciones, vinculado un poco con lo que vos decías, con el tema de la sociedad. En primer lugar, a ver, la tecnología acelera la evolución de la historia. Es decir, la tecnología está acelerando el proceso de la evolución de la historia. Yo siempre digo que aquellos que tienen la posibilidad de tener un abuelo y de tener un padre y se sientan los tres en la misma mesa, un abuelo, un padre y un hijo, los tres hablan en idiomas distintos. La tecnología acelera el proceso de la evolución de esta historia y al mismo tiempo que este no es un dato menor, y retomo el caso francés, el derecho, y tomo la ley, y tomo un decreto, y tomo cualquier acto administrativo, el derecho es un producto, es una manifestación de la sociedad. Ojo también con esto, porque esa norma habla de la sociedad más allá de la decisión política e institucional de sancionarla. Es verdad que es poco el tiempo que ha transcurrido desde el comienzo de la utilización de las redes sociales para saber las consecuencias, pero no podemos ya ir viendo algunas claramente negativas como la ansiedad que produce en general en los chicos, en los adolescentes y sobre todo los crecientes casos de grooming. Claramente, uno puede tomar... Tendrían que hacerse estudios serios e importantes, pero digo, ya no a nivel tanto organismos multilaterales, sino organismos vinculados con áreas específicas de cada uno de los estados, para poder identificar, porque los casos, y tenemos muchísimos escenarios, no solo de grooming, tenemos casos de suicidios, asociados a la vinculación con una plataforma. Bueno, la serie Adolescencia fue brillante en ese sentido, ha ganado todos los premios. Claramente, y yo creo que la exposición de este caso a través de un formato televisivo es un modelo de lo que nos pasa en la sociedad todos los días. Hay algo que está oculto en cada familia. Cada familia yo creo que está sufriendo de alguna manera algún mecanismo de impacto en los adolescentes de la utilización de los dispositivos tecnológicos. Los chicos duermen menos, los chicos cambian el horario, los chicos se acuestan a la noche con un teléfono y se levantan y la primera acción que tienen es vincularse con un teléfono. Y hay un gran misterio. ¿Qué es lo que se está construyendo en la condición humana entre el teléfono y ese adolescente? Esta generación que está siendo afectada por estas regulaciones, los chicos de 15 años, chicos de 10 años, básicamente es, voy a tomar una frase ahí de un gran escritor argentino que es Leopoldo Marechal, es un laboratorio de almas. Es decir, esta generación yo creo que es parte de un laboratorio. La gran duda es si hay acción u omisión de las principales empresas, y lo pongo a Mark Zuckerberg como máxima autoridad responsable del grupo Meta, lo pongo a Evan Segal como máximo responsable de Snapchat, lo pongo a Jimin como máximo responsable de TikTok, y la pregunta es si estos actores que han generado esta gran base de datos y de interacción en el planeta están direccionando el modelo de sociedad y el Estado por primera vez está ausente,
o si la propia sociedad con estos teléfonos y estas redes sociales está construyendo una nueva forma de vida autónoma. Sergio, bueno, en ese sentido preguntarte, porque hablábamos fuera del aire, mencionaste el caso de India, hablábamos del caso de Australia, que fue el primero en diciembre. ¿Crees que el caso francés, en caso de que lo apruebe el Senado, puede ser un antes y un después? Sobre todo también tomando que la Unión Europea dio a entender que podría avanzar en una legislación similar. Digo, ¿puede ser un antes y un después para medidas que puedan llegar a tomar los distintos gobiernos en cuanto a la prohibición en adolescentes o a los chicos hasta los 15 o 16 años? A ver, si yo tomo básicamente lo que te diría que es la jurisprudencia a nivel internacional, yo voy a tomar los dos grandes casos que yo pensaba en su momento de estudio e investigación que iban a tener un gran impacto en el sistema planetario. Te voy a tomar simplemente dos casos. Año 2013, un caso histórico reconocido bajo la figura de Edward Snowden. En el año 2013, un empleado de la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos, de la NSA, denunció la utilización de un programa conocido como PRINCE dentro de otros programas y que esos programas lo que hacían de alguna manera eran programas de videovigilancia generados por instituciones del gobierno de Estados Unidos. Pero lo que hacían es de alguna manera interactuar con conversaciones telefónicas de ciudadanos. Lo que hacía era captar a través de palabras claves vinculado con la posición del Estado norteamericano a través de la protección de seguridad nacional, ver si ciudadanos conversaban con palabras terrorismo vinculadas, pero había programas de videovigilancia. Este fue un caso histórico que tuvo grandes consecuencias. Este caso terminó impactando en la generación de un marco jurídico que es el Reglamento General de la Protección de Datos Personales de Europa. Ahora, y después hubo otro caso que es en el 2016, que es el caso de Cambridge Analytica. Ese caso, el primer caso expuso la responsabilidad del Estado, cómo el Estado puede generar a través de programas o mecanismos esta idea de la filtración de conversaciones de las redes sociales. Y el segundo caso, el de Cambridge Analytica, también en este caso es un empleado que lo que termina haciendo es difundir que la empresa Cambridge Analytica utilizaba bases de datos de Facebook y de esa manera podían acceder a información de los usuarios. No tuvo un gran impacto internacional, más allá de una nueva reglamentación jurídica. Entonces vos me decís, si tomo estos dos antecedentes, que fueron año 2013 el primero, 2016 el segundo, estamos en el año 2026, si el caso francés puede marcar una oleada de regulaciones en el sistema internacional. A ver, yo creo que puede marcar una oleada con ciertos países nórdicos, caso como Dinamarca, que yo creo que es un país que próximamente va a acompañar una sanción como la francesa. Puede aparecer un caso ya en un continente asiático, como el caso de la India, que también Malasia está camino a replicar una norma de este tipo. Pero fíjate que es interesante que si vos ves el mapa geopolítico internacional de regulaciones de este tipo, son países europeos occidentales o nórdicos o son países asiáticos específicos. India porque es un país que está en el primer lugar en el ranking, en este caso de usuarios consumidores de Instagram, usuarios consumidores de Snapchat, y esa posición los hace como proclives a acceder. Pero si voy, y con esto cierro, a América Latina, vos fíjate que el continente de América Latina, donde forma parte de nuestro país, no está teniendo básicamente un impacto o un rebote desde un punto de vista jurídico como iniciativa. Bien, profesor, muchísimas gracias. Horas nos quedaríamos hablando de este tema, como seguramente con estos disparadores lo harán en cada familia, porque en vez de la prohibición también puede haber una autorregulación y una charla familiar para no tener ese promedio elevadísimo ya de 8 horas y pico que tenemos en la Argentina de uso de redes.